Hola a todos y todas. Hoy vamos a hablar sobre alimentación saludable y sostenible con pertenencia cultural y obviamente abordando el tema de género. Qué complejo es hablar de alimentación saludable cuando eh, hemos estado expuestos como sociedad a una pandemia, que si bien es cierto hemos salido y estamos en este proceso, nos ha afectado significativamente la forma de adquirir y, y comprar y cultivar o cocinar nuestros alimentos. Lo que sí está claro es que ya veníamos con un historial de alimentarnos de manera no saludable, y eso qué quiere decir en donde le damos prioridad a ciertos alimentos altos en grasa, azúcar y sal, generalmente envasados, y por varias causas que tienen que ver básicamente con el efecto de la publicidad, que caímos, pero nos sensibilizamos y queremos lo que sale en la tele o en las redes sociales, por falta de tiempo, cuando las mujeres no tenemos tiempo, ¿cierto?, para preparar alimentos o para hacer las labores domésticas y sentimos que tampoco tenemos apoyo para poder realizarlas y básicamente por influencia de los pares y por qué no decir también, porque a veces sentimos que comer sano es caro. Y eso lo venimos arrastrando hace 30 años. Sin embargo, lo que tenemos que tener presente es que estos problemas se han ido agudizando después de la pandemia. ¿Y qué es lo que nos ha resultado como consecuencia? Básicamente una transición alimentaria nutricional, pero que estamos en una situación bien compleja. Una, porque nuestra población ya tiene a corta edad una alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, exceso de peso, sino que también eso se está correlacionando con enfermedades infecciosas producto de la pandemia deterioros cognitivos, sobre todo en personas mayores, que tiene que ver con patologías neurológicas, degenerativas, Parkinson, Alzheimer y otras demencias. Por lo tanto, no es solamente el tema de que estamos comiendo mal y que tenemos un rollito de más, sino que también eh, nuestra proyección de vida y de autonomía en nuestras labores se han ido reduciendo. Y no puedo hablar de alimentación saludable de inmediato sin decir que nuestro panorama no es el más alentador, sino más bien cada vez que se hace la encuesta nacional de salud, vemos que, por ejemplo, la presencia de diabetes aumenta significativamente en los mayores de 15 años. Situación similar es la que uno puede observar con aquellas personas diagnosticadas con presión alta. Hay muchas personas que no saben que tienen la presión alta, que se les hinchan los pies, tienen dolor de cabeza y uno le echa la culpa al estrés, pero en el fondo hay que hacerse estos chequeos frecuentemente, sobre todo cuando uno tiene un papá o una mamá hipertensa, uno tiene que monitorearse la presión arterial. Y obviamente por grupos de edad vemos que a medida que vamos envejeciendo, por ejemplo, entre los 15 y 44 años, un 0,7% de prevalencia de hipertensión, pero miren cómo saltan los 25 y a los 44, un 10, y de los 45 años en adelante es un salto gigantesco de personas con la presión alta. Por lo tanto, es un foco ahí que si tengo 45 años de edad, tengo un papá o una mamá hipertensa, obviamente tengo que chequearme. Entonces uno dice, bueno, pero hago una dieta del limón, el licuado, la de la luna. Entonces uno dice, ¿hay recetas mágicas para perder peso, tener una vida más sana? No, la evidencia es súper clara. No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es buscar su propia receta. ¿Y esta propia receta requiere esfuerzo? Sí. Esto requiere un cambio conductual, requiere moverse un poquito más, requiere un hábito sostenible en el tiempo, pero recetas mágicas no hay. Usted puede perder agua, puede bajar 2 o 3 kilos, pero usted va a volver a su hábito habitual. Por lo tanto, esto requiere
voluntad, pero también un trabajo planificado. Y la evidencia es súper, súper, súper clara cuando habla de ciertos nutrientes o alimentos que uno consume más o consume menos y se asocia con enfermedades cardiovasculares, con cáncer, ¿cierto? Y con diabetes. Entonces, y esto es un estudio maravilloso que se hizo, en donde me dice, no se fijen tanto en los rangos, esto después ustedes los pueden tener, pero si yo tengo una alimentación alta en sodio, si tengo una alimentación baja en granos enteros, una alimentación bajo consumo de frutas, bajo consumo de frutos secos, perdón, y baja en vegetales, obviamente mi carga atribuible de enfermedades es mayor. Si como pocas legumbres, pero si soy bueno para el azúcar y las bebidas azucaradas, eh, como harta carne, eh, tengo un bajo consumo de lácteos y también como harto embutidos, longanizas, vienesas, obviamente eso se relaciona con cáncer, diabetes eh, y enfermedades al corazón. Y esto no lo podemos cambiar, esto lo dice la evidencia, lo dicen los estudios, esto es a nivel internacional, por lo tanto, no se soluciona con un batido ni con un agua de limón. Y aquí está, lo que está más rojito es lo que el consumo, cómo se asocia el alto o bajo consumo de ese nutriente o de ese alimento con lo más rojito es enfermedad cardiovascular, diabetes y cáncer. ¿Ok? Entonces, fíjense que si yo soy súper bueno para la sal y soy bueno para las papas fritas y para todos los alimentos envasados con sal, miren el riesgo que tengo de tener cáncer y diabetes. Si como pocos granos enteros, si pongo, como poca fruta, baja en frutos secos, baja en vegetales, baja en pescados grasos, baja en fibra, baja en legumbres, fíjense cómo se asocia con enfermedad cardiovascular, diabetes y cáncer. Entonces, obviamente es el cambio que tenemos que hacer, no solamente para vernos bien, sino que también para tener una mejor salud en la vida adulta. Pero, ¿cómo nos ha ido a nosotros como país? Uno dice, bueno, si la evidencia es súper clara, es que todos estamos comiendo más sano, pero no es así. Y estos son los datos de la venta de alimentos y bebidas ultraprocesadas en 13 países de Latinoamérica. Y fíjense que Chile ocupa el cuarto lugar eh, y nosotros estamos aquí. ¿Se dan cuenta? Chile ha ido aumentando al pasar de los años, del 2000 al 2013, cómo ha ido aumentando el consumo de alimentos ultraprocesados. Y básicamente, ¿en qué lugar estamos? Es el segundo país latinoamericano que compra más alimentos ultraprocesados y podemos llegar hasta comprar medio kilo de alimentos por persona. Entonces, no es menor. Y estos alimentos básicamente se caracterizan por ser baratos, no son naturales, no salen de un árbol ni de la tierra y tienen grandes cantidades de azúcar, grasa, sal y muy pocos nutrientes. Por lo tanto, algo tenemos que hacer ahí. Y si nos vamos a cuando tenemos sed o cuando vamos a almorzar o a tomar once, no tomamos agua, básicamente. Los niños cuando tienen sed, ¿qué le damos? La cajita de jugo o bebida. Y fíjense que somos uno de los primeros países, dentro de los 10 primeros, que tenemos un alto consumo de bebidas y jugos azucarados. Por lo tanto, junto con México. Por lo tanto, son situaciones que tenemos que ir abordando de manera responsable, sobre todo con la educación que le hacemos a los niños y a los adolescentes que viven, ¿no es cierto?, en nuestro hogar. Esto se ve a lo mejor un poquito enredado, pero lo único que le quiero decir es que este es un estudio que se hizo con un grupo de personas durante 2 semanas y que a un grupo, es decir, a los de color azul, se les dio a comer alimentos ultraprocesados y a los de la línea roja se les dio alimentos frescos y naturales. Y aquí podemos ver que en el transcurso de los 14 días, cómo aumenta
el peso corporal, cómo ha ido aumentando el peso corporal en aquellas personas que consumieron alimentos ultraprocesados, o sea, fue aumentando, versus los que comieron alimentos frescos y naturales. Fíjese que en 2 semanas ya se nota la diferencia. Aquí es cómo se asocia el consumo de energía, porque los alimentos ultraprocesados y con sellos altos en tienen un gran aporte de energía o de calorías o de grasa, de azúcar o de sal. Y cómo este aporte de calorías, como tienen más, se asocia con el peso corporal. Es decir, a mayor cantidad de azúcar o de calorías, mayor es el incremento de peso corporal. Y también en estas 2 semanas se vio que aumentó la masa grasa de las personas que consumían alimentos ultraprocesados. Por lo tanto, en un corto periodo de tiempo está súper claro de cómo aumenta este peso corporal o la grasa corporal al consumir estos alimentos. Ahora, uno le puede echar la culpa a varias cosas, pero lo importante es tener súper claro que hay una estrategia de marketing detrás de estos alimentos ultraprocesados. Y obviamente, ¿cómo definimos este marketing? Básicamente es cualquier forma de comunicación comercial o mensaje para que tenga un efecto de aumentar el reconocimiento, atractivo, consumo de un producto o servicio. Así que, ¿y en qué se basa? Por ejemplo, darle sabor, el sabor de propiedades nutricionales o de salud. O sea, me puedo comer ahora, me puedo tomar un jugo que dice en polvo, que solamente tiene saborizantes, pero yo le puedo poner un poquito de vitamina y digo, ya, este jugo tiene vitamina. Pero en definitiva es una vitamina en polvo que cuando el organismo la absorbe, absorbe muy poco porque todos los nutrientes en la matriz, es decir, en el alimento, tienen una mejor absorción que si tú lo comparas con aquellos que se toman de manera o se consumen de manera aislada. Ahora, modificando la apariencia, por ejemplo, hay bebidas que son de color naranja, fluorescente, y que si tú la comparas con un jugo de naranja natural recién exprimido es completamente distinto, porque no es fluorescente. Entonces el niño piensa que el jugo de naranja es fluorescente. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la educación que hacemos dentro del hogar. La fantasía, la acción, la aventura, el código QR, ahora que salen distintos alimentos y que uno puede concursar o meterse a un juego, todo eso tiene que ver con el marketing y obviamente el precio. Ahora, ¿qué nos ha pasado? Básicamente, los efectos de la pandemia nos sigue golpeando y tiene que ver con que nuestros ambientes y hábitos alimentarios y las dinámicas escolares se vieron súper modificadas y perjudicadas. Había personas que antes iban al supermercado y que ahora, al menos en Santiago, piden mucho delivery. La mujer empezó a trabajar, por lo tanto, cuando no tiene ayuda, ojalá trata de hacer las cosas lo más rápido posible. Y obviamente nos ha golpeado duramente el bolsillo de toda la familia. Por lo tanto, siempre andamos buscando lo más barato y que nos cuesta un poquito empezar a ver si realmente comer sano es más caro o no. Y empezaron a aparecer unos fenómenos emergentes como las ollas comunes. Y esto es el primer indicio de que algo está pasando en nuestra sociedad. Es decir, las carencias, la falta de dinero, la falta de alimentos, es algo que va a aparecer nuevamente en nuestro país y que tenemos que estar súper conscientes, preparados, pero tampoco puede ser una causa, un origen para no posicionar un tema tan importante como la salud en nuestra mesa. Y eso tiene que ver con la alimentación. Los carritos callejeros en Santiago, en regiones, se ve mucho. El tema de comer la sopaipilla, ¿no es cierto?, con harto ketchup, mostaza, completos, etcétera. Por lo tanto, son fenómenos que van apareciendo y que uno tiene que también ser súper consciente de que si nosotros consumimos siempre un alimento en un carrito a diario, nos va a pasar lo mismo que los gráficos, ¿ok? Pero también hay un fenómeno que está apareciendo que tiene que ver con la inseguridad alimentaria. Y esto ha ido aumentando
en Chile, pero también en todos los países del mundo y en especial en América Latina. ¿Y qué significa tener una seguridad alimentaria? Es decir, cuando toda la población y todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos, es decir, que no estén contaminados, y nutritivos para satisfacer las necesidades diarias de energía eh, y llevar una vida sana y activa. Entonces, cuando yo tengo inseguridad alimentaria es porque tengo algún problema de acceso y disponibilidad a alimentos sanos, nutritivos y inocuos. Entonces, obviamente, con todo lo que ha pasado en nuestro país y por todos los fenómenos, ya sea de guerra, falta de alimentos, producción de alimentos, importaciones que no hemos podido recibir en la cantidad que generalmente recibíamos, nos ha llevado a aumentar el porcentaje de familias y de personas con inseguridad alimentaria. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en el problema o hacemos algún tipo de solución? Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que tenemos que fijarnos en con quién vivimos y si vivimos solos, obviamente preocuparnos más aún de nuestra alimentación, tratar de educar en nuestras prácticas alimentarias y no dejarlo solamente como goce, es decir, nos juntamos en la mesa para los cumpleaños, para reírnos, para comer harta grasita, una bebida, sino dejarlo como un hábito de salud. Tener súper claro que el Estado también tiene un rol fundamental en la implementación y los gobiernos locales y las municipalidades también tienen una responsabilidad de cómo se llevan a cabo estos programas para fomentar los estilos de vida saludables, pero también hay una responsabilidad de cómo potenciar entornos alimentarios saludables. Cuando hablo de entornos alimentarios, es el colectivo formado por el entorno físico, económico, político, sociocultural, el estado nutricional, las oportunidades, condiciones que influyen en la elección de alimentos. Entonces puede ser como el medio habitual donde estamos insertos y que tiene que ver con el precio, con la publicidad, con el etiquetado, con los carritos que están afuera de los colegios, con el kiosco escolar, todo el acceso o todo el entorno físico que expende o que estamos expuestos a, una alimentación, a los alimentos. Entonces, por un lado, tenemos las políticas que hace el Estado, tenemos el ambiente y tenemos al individuo. Entonces, ¿dónde se venden los alimentos y cuál es la forma de venta? Es lo primero, es el entorno comunitario. Y ahí tenemos que tener mucho criterio en lo que refiere a los puntos de venta de estos alimentos ultraprocesados. Hay en el colegio, hay en el consultorio. eh, Cuando voy a comprar el pan, le compro siempre un alimento ultraprocesado a mi acompañante, que puede ser un niño, una niña, un adolescente. Por otro lado está el entorno organizacional, donde ocurre la alimentación, que puede ser el hogar, la escuela, el trabajo. Tengo acceso y disponibilidad de alimentos saludables, frescos, fruta, verdura y de buena calidad. No solamente basta con el acceso, sino que también que estos sean de buena calidad y que hayan sido producidos de manera inocua. Tener una central de producción o un casino escolar sucio con materias primas de mala calidad también influye o me cataloga mi entorno escolar de una manera deficiente. Como consumidor, ¿qué me motiva a mí a elegir esos alimentos? Y aquí tengo que ver con el precio, la promoción, el efecto del marketing, todo eso es el entorno. Y obviamente tengo el entorno de la información, dónde y cómo se desarrolla la difusión de estos alimentos. Y aquí está todo lo que tenga que ver con los medios de comunicación. Si bien es cierto, tenemos una política de Estado actualmente, que es la Ley 20.606, que identifica los alimentos altos en nutrientes críticos, estamos bombardeados por la publicidad, en donde ya no tenemos la publicidad de alimentos frescos y naturales, sino que tenemos publicidad de alimentos altos en nutrientes críticos, con altas calorías, más baratos y que en el fondo pensamos que eso es lo normal. Estamos normalizando la alimentación que no debiese ser. Por lo tanto, no solamente en la tele, sino que también en las redes. Los niños están mucho en el celular, en el computador y reciben bombardeos no menores en relación al consumir este tipo de alimentos. Y están nuestras variables como individuo,
en donde están todo nuestro entorno percibido, las variables sociodemográficas, el dinero, cómo distribuimos nuestro dinero dentro del hogar y todo eso nos va a influenciar en la ingesta alimentaria. Entonces, un entorno alimentario saludable es aquel que genera las condiciones que permiten promover el acceso y la elección a una alimentación saludable. Y eso es lo que tenemos que cuidar, ya sea en el hogar, que también es un entorno, en la escuela, cuando vamos a comprar y considerar también todo lo que tenga que ver con la publicidad. En Chile se ha trabajado duramente en este tema. Tiene que ver con el 2013 se hizo el sistema Elegir Sano, el 2014 se implementaron el impuesto a las bebidas gaseosas o a las bebidas azucaradas y el 2016 tenemos la ley 20.606 sobre composición y nutrición de los alimentos y su publicidad, que va en pro de potenciar el consumo de alimentos frescos y naturales. Pero por más que hagamos normas, lo que tenemos que considerar es que nosotros, esta generación de personas de los 40 años, 30, 20, 10, 5, tenemos una desconexión, pero significativa con la naturaleza. ¿Por qué? Porque hemos perdido esta desconexión entre la tierra y el plato, porque ahora todo es envasado. Por lo tanto, me gustaría hacer estas siguientes reflexiones. Un niño que no sabe que la zanahoria que come necesitó de tierra, calor y agua para nutrirse y crecer, difícilmente la vaya a comer. Entonces, ¿cómo puede valorar la conexión que tiene con el mundo que le rodea? ¿Cómo valora la importancia de las estaciones, las épocas de lluvia y calor, si hay tomate todo el año? Ya no está la época del tomate. Todo el año podemos encontrar. ¿Cómo puede tener una noción de comunidad y de conexión con la naturaleza si en las urbes no tiene un contacto habitual y si lo tiene, quienes hacen esta labor de conexión con la naturaleza son los abuelos, los padres, pero no los niños que no han aprendido y no han heredado esta maravillosa tradición de trabajar la tierra? Fíjense que ahora estamos en la onda de volver como hacia atrás. Y esto tiene que ver con un concepto de alimento, planeta y salud, en donde se están estableciendo metas para el 2050, en donde ya estamos incorporando otro concepto a la alimentación saludable que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. ¿Y qué dice esta línea? En general lo que dice es que el consumo mundial de frutas, vegetales, nueces, semillas y legumbres deberá duplicarse y el consumo de alimentos como la carne roja, el azúcar, se deberá reducir. Y que una dieta rica en alimentos de origen vegetal y con menos alimentos de origen animal confieren una buena salud y beneficios ambientales. Entonces, se está hablando ahora es que no solamente basta con comer sano, sino que también debiésemos cuidar el medio ambiente desde la producción o desde la siembra hasta lo que tú botas, o minimización de desechos de los alimentos que tú estás consumiendo. Entonces, ¿cómo tener una alimentación saludable? Ahí falta la tilde. Fíjense que alimentación saludable, y ya lo hemos visto con lo que hemos hablado anteriormente, es la que contiene todos los nutrientes para lograr un buen crecimiento y desarrollo óptimo de las personas y respaldar un funcionamiento físico, mental y social en todas las etapas de la vida. Y obviamente si tengo una alimentación saludable desde la niñez, mi calidad de vida va a ser mucho mejor que aquella persona que no lo haya realizado. Y también tengo que velar por mi autonomía. Fíjense que hay personas mayores que a los 80 años se mantienen impecables y son personas activas. Y uno les pregunta y su alimentación es muy sana. Es alimentación de alimentos basada en legumbres, fruta, verdura, se mueven, caminan. En cambio, cuando tú ya, la base de tu alimentación son los alimentos ultraprocesados, la historia cambia y el perfil también cambia de cómo vamos creciendo y cómo se van desarrollando estas patologías o enfermedades que ya hemos comentado anteriormente. Otro tema importante aquí tiene que ver con la alimentación familiar
y la mujer. Fíjense que tenemos súper claro que Chile tiene políticas laborales y de protección social para que exista armonía en los roles al interior de las casas y permita equidad en el acceso y oportunidad a la alimentación saludable de todos los grupos sociales, pero aún estamos al debe. Lo que sí tenemos que tener claro es que ahora necesitamos una equidad de rol de género y esto obedece a las tradiciones culturales arraigadas en la sociedad, en donde tenemos que ir hacia una corresponsabilidad de los progenitores del cuidado de los miembros de la familia que estén bajo su dependencia, niños y personas mayores, para reducir la exposición a alimentos no saludables a cambio de aumentar el consumo de ellos. Entonces, ya no basta que la mujer sea la que es la única que tiene que hacer las labores domésticas, es la única que tiene que criar a los niños, es la única que tiene que cocinar, sino que esto tiene que ser una corresponsabilidad. Y obviamente en esta corresponsabilidad está el fomento de una alimentación saludable desde las edades más tempranas junto con el padre o bien con los otros integrantes de la familia, que pueden ser los hermanos mayores o las familias transgeneracionales, posicionando a las personas mayores, al abuelo o la abuela, en la transmisión de estos hábitos alimentarios saludables que ellos tenían. Por lo tanto, promover alimentos nutritivos, inocuos y sostenibles es la primera norma que uno debe considerar para tener una alimentación saludable. ¿Y eso qué nos va a dar como resultado? Tener mejores expectativas de vida, a tener a posicionar el derecho a nuestra alimentación y obviamente a tener una salud mejor de la que tienen nuestros abuelos, que ahora es todo lo contrario, ellos tienen mejor salud que nosotros. Potenciar los sistemas alimentarios sostenibles, y esto se relaciona un poco con lo que hablábamos, que tenemos que garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, primero produciendo alimentos frescos y naturales, minimizando los desperdicios e incrementando los sistemas de distribución, favoreciendo los circuitos cortos y comercio local. Solo así nosotros podríamos promover esta alimentación a través del sistema alimentario sostenible. Entonces, si usted tiene una feria, si usted puede cultivar sus alimentos, hágalo. Si vivo en un departamento, ocupe el balcón. Ahí usted puede perfectamente cultivar su lechuga, hierbas, eh, y un sinfín de otros vegetales en espacios pequeños si lo hace de manera vertical. Ahora, si tiene un patio, enseñe. Yo creo que tener esta conexión con la tierra en los niños es maravilloso, por lo tanto, eh, hay que darse el trabajo y el tiempo de empezar a reconectarnos de nuevo con nuestras nuevas maneras o las formas tradicionales de cultivar los alimentos. Lo otro es que hay que privilegiar los alimentos frescos, naturales y mínimamente procesados. Es decir, en la casa debe haber estos alimentos frescos y naturales. Puedo ocupar, no bote las cáscaras, ocúpela. Mire en internet las recetas que hay. Y es cosa de ordenarse. Si decimos que esta alimentación, comer fruta o verduras es caro, yo los insto a hacer este ejercicio de empezar a cocinar un poquito más con verdura, empezar a incorporar la fruta como postre, empezar a ordenar bien las compras, porque si hay plata para la bebida, ¿por qué no puede haber plata para las verduras? Entonces, si ese es mi caso, vamos empezando con algún cambio pequeño. Si usted siempre tenía jugo en su mesa, ahora ponga un jarro de agua con una cascarita de naranja. No se compra, está ocupando una cáscara y perfectamente se puede hidratar de la mejor manera, que es con agua. Considerar la diversidad de los territorios y de la estacionalidad en la producción de alimentos es súper importante. Nuestro país tiene un sinfín de territorios, climas, ecosistemas y también tiene distintas culturas alimentarias. Y obviamente estas conviven diariamente con nuestro medio. Por lo tanto, los saberes con la guía alimentaria de los pueblos, que por siglos circula de manera oral y anónima, ya es tiempo de relevarla. Por lo tanto, las recetas, las preparaciones de platos tradicionales, ir a la caleta, tener su huerto, su chacra, tener sus semillas,
tener variedades locales, conocer cuáles son las variedades locales de producción que tienen en cada uno de sus territorios y consumir estos alimentos locales, yo creo que es realmente importante en la era de hoy. Lo otro es apreciar la importancia de las preparaciones caseras. No hay recetas, no hay una minuta. Al desayuno tengo que comer A, B, C. Yo creo que acá es un tema de sensibilización y conciencia. Entonces, obviamente, las tareas de la cocina han dejado de estar integradas a la vida diaria en la población, sobre todo en las ciudades más grandes, y esto ha incidido negativamente en las habilidades culinarias básicas. Hay mucha gente que no sabe cocinar. Y obviamente nuestra única salvación es cuando hay una abuela en casa quien cocina y quien se preocupa de la alimentación del resto de los integrantes de la familia, que nos va quedando. Ese es el ejemplo más general que hemos observado. Por lo tanto, volver a las tradiciones, volver a preparar alimentos en casa es lo que debe estar in, es lo que se lleva, es lo que está en onda. No es ir a comer afuera ni comer en un patio de comida, es cocinar en familia o con integrantes de la familia o solo, pero empezar a tener habilidades culinarias que nos permitan posicionar nuestra cultura, pero también nuestras tradiciones. Y obviamente respetar nuestras culturas alimentarias, conocer cuánto tiempo se demora una siembra, una cosecha, cuánta agua requiere, son requisitos básicos que uno ya debiese conocer. Por lo tanto, familiarizarse con lo tradicional, identificar nuestros rituales como familia, como individuo, como comunidad, significa estar vivo y mantener identidad. En otras palabras, es nuestra responsabilidad mantener la identidad de nuestra sociedad y velar y cuidar por nuestra cultura alimentaria. Si usted prefiere comer alimentos ultraprocesados y tener una identidad globalizada, es decir, que comemos todo lo mismo, es una decisión netamente personal. Pero yo creo que no podemos perder ni los valores, ni los sabores, ni los modos de alimentarnos, ni nuestro estilo y la sazón, ¿no es cierto?, heredada o aprendida desde nuestros antepasados. Y para terminar, obviamente, ¿por qué es tan importante? Porque a veces no le tomamos la magnitud a tener una alimentación sana. Fíjense que decimos, bueno, ¿qué no hará una papita chica? Pero acá tenemos el aporte de calorías, por ejemplo, una lechuga con tomate 65 calorías y una bolsa chiquitita de papas fritas 541, apio con palta 144 y un pan ayudilla con margarina 415, zanahoria con pasa 127 y un completo, es decir, sin palta incluso 540 calorías. Y así vamos. O sea, el aporte calórico de la fruta versus los alimentos ultraprocesados es muy, pero muy diferente y muy bajo en comparación a los otros. Por eso, no es que no tengamos que consumir nunca jamás estos alimentos, pero sí consumirlos en oportunidades, en ocasiones especiales y una cantidad restringida. ¿Por qué? Y aquí también aparecen otros alimentos, por ejemplo, el pan. Generalmente decimos, bueno, voy a dejar de comer pan para bajar de peso, pero llegamos y nos comemos todo un paquete de galletas de agua, pero fíjense que, que un pan tiene 280 calorías y 20 unidades de galletas, 423 de galletas de agua. El pan ayudía tiene 325 y galletas dulce o salada 480. Por eso es importante, cuando uno quiere empezar a hacer cambio, uno lo podría hacer, por ejemplo, cambiando las bebidas gaseosas, azucaradas por agua, comiéndose fruta en las colaciones, incorporando las ensaladas a la hora de almuerzo. Pero si uno ya quisiera hacerlo de manera más profesional, el rol de las nutricionistas en los centros de salud es fundamental. Y uno dice, bueno, ¿y por qué subo tanto de peso? Fíjense que se necesitan 7.000 calorías para subir 1 kilo. ¿Cuántos kilos subió entonces usted en el 18 de septiembre? Si subimos 2, significa que comimos 14.000 calorías extras. Por lo tanto, yo a lo único que le puedo decir es que no hay recetas mágicas, que esto requiere una sensibilización
y un autoconvencimiento y autoeficacia y motivación para generar cambios. Por lo tanto, los insto a que a beber agua, no la reemplace por bebidas y jugos. Fíjense que el agua no tiene cucharadita, no tiene azúcar, no tiene ingredientes, pero las latas de bebida tienen 7 cucharaditas de azúcar y todos estos ingredientes, los néctar tienen 4 cucharaditas de azúcar y todos estos ingredientes, las bebidas isotónicas, estos que uno toma para el deporte o cuando hace deporte, tienen 10 cucharaditas de azúcar y todos esos ingredientes, las energéticas tienen 11 cucharaditas de azúcar y todos estos ingredientes, y obviamente los jugos y bebidas isotónicas sin azúcar no tienen azúcar, pero mire la cantidad de ingredientes que tienen, que son los mismos, más otros ingredientes que le dan dulzor. Por lo tanto, ¿qué no puede olvidar? Beber agua cada vez que pueda, comer frutas, verduras, lácteos y legumbres, frutas y verduras a diario, legumbres 2 o más veces a la semana, compre sus alimentos o cultive sus alimentos de estación. No es necesario comer tomate en invierno, el tomate es del verano. Así que de estación averigüe cuáles son los alimentos que se cultivan en su territorio. Eh, Intente, cultive, aunque sea una lechuga, aunque sea hierbabuena, aunque sea menta, parta por algo. No bote comida. Estamos en una situación del país muy compleja. Por lo tanto, cocine lo justo, guarde, congele, pero no bote comida. Ocupe los alimentos al máximo, busque en internet, hay hartas recetas para ocupar la cascarita de las papas, haga compost, puede hacer este sistema alimentario sostenible, comparta con los integrantes del hogar las tareas domésticas. La mujer ya entró al mundo laboral, pero independiente si entra o no entra, la casa es de todos. Y todos deben aportar en que esté ordenada y todos deben aprender a realizar labores domésticas. Por lo tanto, es importantísimo incorporar a todos en el diario vivir a apoyar en estas labores. Cuide y respete su cultura y cocinen entre todos en casa. Yo creo que eso es lo importante de no olvidar y partir por algo. Así que desde ya, muchas gracias y por cualquier duda yo creo que lo pueden hacer a través de consultas a mi correo.